Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio sobre crisis del capitalismo contemporáneo, impactos en las comunidades locales de América Latina. Agradecemos la presencia tanto aquí por Zoom y las redes sociales de la Universidad Nacional a quienes nos acompañan. El conversatorio de hoy dará algunas palabras, algunas ideas de fondo para motivar la reflexión el profesor Dejan Mihailovic, quien es profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, y los comentarios a estas ideas y esta presentación de fondo nos los hará el profesor Martín Parada Gómez, doctor en Economía y vicerrector de Extensión de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Costa Rica. Quisiera agradecer también a todos los copatrocinadores de este espacio. Se está haciendo este conversatorio dentro del espacio del seminario de estudios permanentes mesoamericanos, Seminario Permanente de Estudios Mesoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, y como coorganizadores tenemos al Campus Viena de la Universidad de Ciencias Aplicadas en Austria, a CIBAM de Novi Sad, que siempre ha respaldado todas estas actividades, en Serbia, al Instituto Ideas de Austria, a Núcleas de Brasil, a la Vicerrectoría de Extensión, a una vinculación que siempre están trabajando y ayudando en toda esta logística, y también a la Fundación Profesor Denbich y a la Casa de Encuentros de Estudios Latinoamericanos en Varsovia, una casa de encuentros itinerante. Bueno, sin más preámbulo, quisiera presentar al profesor Dejan Mihailovic, profesor filósofo, latinoamericanista. Su trabajo se ha desarrollado en torno a la geopolítica y a las ideas y el pensamiento latinoamericano. Graduado de la UNAM, serbio-mexicano, ¿verdad? Muchas hemos conversado, incluso, bueno, a veces cuando desarrollas las ideas, ¿cómo las estás pensando? ¿Verdad? Si en serbio o en español mexicano. Y hemos estado siempre conversando de eso. Un excelente amigo, Dejan, encantado de tenerte acá en Costa Rica y en este conversatorio. Iba a ser híbrido, pero bueno, las condiciones periféricas de la periferia hicieron que las carreteras estuvieran no con condiciones aptas para que pudieran estar tanto Dejan como don Martín acompañándonos en la sede regional. El puente está con ciertos estudios, el puente que es el acceso inmediato a Nicoya, y entonces pues hemos decidido en los últimos 2 días, casi que a última hora, realizar la actividad solamente virtual. Un abrazo y la palabra es tuya. Muchísimas gracias. Antes que nada, ¿se me escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Perfecto. Sí, Bueno, se escucha muy bien. Excelente. Sí, nuevamente, muy buenos días a toda la gente que amablemente encontró el espacio en sus agendas para compartir nuestras charlas aquí. Te saludo con mucho gusto, Oscar, allá en Nicoya. También un fuerte abrazo para todos los compañeros y compañeras que nos acompañan. Y obviamente, pues también me honra la presencia del vicerrector, doctor Martín Parada, ¿no?, que nos va a acompañar en este evento. Como bien lo has enfatizado en el principio, en la introducción de tu discurso, el tema de hoy que nos reúne, es precisamente hacer una especie del diagnóstico del actual sistema mundo capitalista y todos estos residuos, la mayoría de ellos indeseables,
que afectan de manera bastante negativa lo que son las comunidades en los espacios latinoamericanos, por donde sea. Empezaría tratando de enfatizar el tema en tres grandes bloques. Un primer bloque es precisamente la necesidad de analizar profundamente lo que es la actual dinámica del capitalismo hecho sistema mundo en su faceta cognitiva, sobre todo. Después hablaría un poco sobre lo que le sucede a la política, ¿no? La política y lo político, haciendo una distinción conceptual, sobre todo rescatando esa necesidad de recuperar los espacios públicos, bienes públicos, desde la escala local hacia la escala global. Y finalmente hablaría de lo común y el deterioro de lo común, primeramente en un sentido conceptual y después como un topos que nos une y que en realidad abre ese espacio donde todos podemos caber, ¿no? Cuando hablamos del actual sistema mundo capitalista y su faceta cognitiva, mi propósito es precisamente detectar ahí nuevas formas de dominación, para después también ver cómo resistir a estas nuevas formas de dominación, o sea, si hay o no el espacio de luchas, si podemos de alguna manera resistir para diseñar y realizar escenarios futuros favorables, sobre todo a los sectores más golpeados de la población mundial. Y en ese sentido, empezaría diciendo que estamos protagonizando un escenario donde al menos hay tres grandes crisis. La primera crisis tiene que ver con un agotamiento irreversible del actual sistema mundo capitalista, donde el espacio que mejor presenta ese agotamiento irreversible es precisamente la inviabilidad ecológica del actual capitalismo. Dos, estamos ante una decadencia del código civilizatorio occidental. El occidente como un conglomerado cultural y como una identidad civilizacional ya no es capaz de hacerse cargo del mundo y de la humanidad, al menos no en ese sentido como se propuso en la modernidad temprana, finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Y finalmente asistimos a una tercera crisis que es muy fácil de percatarse, declive del modelo hegemónico estadounidense y de sus aliados. Entonces, cuando hablamos de ese mundo y de sus respectivas tres crisis, tenemos que decir que se trata de una crisis sistémica y esta se inscribe en una serie de elementos sin precedente en la historia del modo de producción capitalista, pero aquí lo novedoso en este fenómeno consiste en que ahora por primera vez está la crisis del capital, pero que tiene un estrecho vínculo con la crisis del sistema, con eso lo que llamamos la formación social capitalista o simplemente sociedades capitalistas. Y de ahí pasaríamos a las comunidades y a lo que es el ámbito local. Y este hecho nos permite observar que los principales efectos de dicha crisis poseen un carácter estructural y omniabarcante. Entonces, se trata de una crisis universal. Su influencia no se restringe a una esfera particular, sea ella financiera o comercial, por ejemplo, así como nos acostumbraron los medios en 2008 a decir que la crisis del mundo es una crisis del dinero, ¿no? Y del sistema financiero y monetario internacional. Para nada, ¿no? Eso fue solo el área donde se sintió el mayor impacto, el área más visible, pero solo una especie de punta del iceberg. El asunto es mucho más serio, ¿no? Dos, más allá de ser universal, se trata de una crisis con un despliegue auténticamente global. Más allá de estar limitada a los lugares específicos o conjuntos regionales, todo el planeta está afectado e involucrado. Y finalmente,
en un tercer sentido, temporalizando el asunto, ¿no? En una escala de tiempo extensa, donde la continuidad de la crisis se impone al carácter cíclico y limitado de las formas de crisis anteriores, ¿no? Ante esto, el patrón civilizatorio que sigue en camino y se resiste en desaparecer, pues es un patrón civilizatorio antropocéntrico, monocultural, patriarcal, con esa descabellada idea del crecimiento infinito como si fuera una espiral, ¿no? Que no tiene punto de aterrizaje. Y lo más depravado, lo más doloroso, la guerra sistemática, ¿no? Digo sistemática porque la promoción de la guerra es un asunto detrás del cual está la maquinaria, ¿no? Una auténtica fábrica de conflictos, mayoría de ellos engendrados de manera completamente artificial y con el único propósito de saciar los apetitos del gran capital mundial. Entonces, a resumidas cuentas, en esa primera parte de mi presentación, el proyecto del bienestar, ¿en qué consiste hoy en día? ¿No? El proyecto bienestar identificado, bienestar humano, ¿no? Identificado con la acumulación de objetos materiales, acompañado todo esto con la expansión del mercado, aunado al crecimiento económico sin límite, yo creo que este proyecto está colapsando, ¿no? Y vemos muy fácilmente, tan solo echando una mirada en nuestro alrededor. Sabemos muy bien que el sistema mundo capitalista requiere como condición de su reproducción y sus patrones de acumulación, pues un crecimiento económico permanente. Y esta cosa, me temo, ya no es posible de la misma manera como lo fue cuando la explotación frenética y desregulada de los recursos naturales de origen fósil, no renovables, y todo esto mediante un sistema energético completamente blindado, empezó su camino, su largo camino, y nos condujo hasta ahora. Entonces, esto ya no es posible en un planeta cíclico y con recursos finitos. Terminaría simplemente esta parte reconociendo que como ciudadanos del mundo, independientemente en qué lugar estemos o actividades que nos involucran en generar condiciones apropiadas para dar continuidad a la vida, ¿no? La vida humana, donde la condición humana es humana precisamente porque es compartida, ¿no? Y porque nosotros participamos sin cesar en generar estas condiciones formales que permitan que sigamos, ¿no? O sea, decía bien Hans Jonas, ¿no? El chiste no está en el hecho de que la humanidad existe, ¿no? La gran tarea es que la humanidad siga existiendo, y esto bajo determinadas condiciones formales actuales se antoja cada vez más difícil. Entonces, aquí resaltaría un último punto para después pasar a la discusión, también hablando yo un poco sobre la política y lo político y finalmente lo común, que es el punto de las viejas y nuevas formas de conquista, ¿no? ¿A qué me refiero? Si ustedes hacen un análisis comparativo entre modernidad temprana y la modernidad tardía, o llamada por algunos posmodernidad, verán que estamos metidos en un mismo esquema y que muy pocas cosas han cambiado. Y voy a ser muy enfático aquí. En la modernidad temprana tuvimos al menos tres tipos de conquistas, ¿no? Una conquista político-militar que estuvo a cargo de estados monárquicos absolutistas en aquella época y que se desarrolló en un área del espacio físico-geográfico, ¿no? Las dos coronas ibéricas y su presencia, como diría Carlos Fuentes, en el valiente mundo nuevo. Pero detrás viene una conquista económica perpetrada por ese sistema de encomiendas, donde los conquistadores se percataron que en estos espacios para ellos nuevos y vírgenes viven personas. Y estas personas también hay que someterlas, hay que conquistarlas. Entonces, en un sentido nato, Foucaultiano, en el sentido económico,
a través del sistema de encomiendas, tenemos una conquista de los cuerpos humanos que son negados o simplemente reducidos a fuente de mano de obra barata o gratuita. Y finalmente el círculo se está cerrando con la conquista espiritual, a cargo de la Iglesia Católica, en el caso de esta parte del mundo, y donde el objetivo es desarticular las identidades locales, ¿no? Usurpar las mentes, ¿no? Bueno, dicen ustedes, pasaron ya 500 años y esto cambió. Sí, cambió en parte, pero en la estructura, en el fondo, yo creo que este patrón sigue presente. Nos preguntamos si existe o no hoy una conquista político-militar en esa modernidad tardía o postmodernidad. Claro que sí. ¿Cuál es el sujeto? No es un Estado monárquico absolutista de antaño, es un Estado global militarizado. Y los ejemplos están por todos lados, ¿no? ¿Cuál es la área? Pues no son espacios vírgenes físico-geográficos nuevos para las mentes europeas. Estamos hablando de una área donde la conquista político-militar, promoviendo al Estado global militarizado, hace que, entre otras cosas, se sigan globalizando muchas cosas, pero también se globalice la guerra. Tenemos globalización de la guerra. En el sentido económico, es muy fácil reconocer, incluso no es necesario que uno sea economista para darse cuenta que vivimos una auténtica dictadura de los mercados y capitales financieros, ¿no? Hay un proceso de abstracción financiera, ¿no? Y donde el régimen financiero internacional que sigue con ese patrón dólar Wall Street prácticamente succiona muchas partes de la economía real y la obliga a reestructurarse y seguir los patrones y ritmos de esa dinámica financiera. Y ahí el resultado es la globalización de la explotación, exclusión, marginalización, discriminación, desigualdad. Y así llegamos a la conquista espiritual, ¿no? Hoy no son religiones institucionalizadas a través de respectivas iglesias, es el capitalismo cognitivo, ¿no? Capitalismo cognitivo detrás del cual está la proliferación de los dispositivos digitales, ¿no? La creación de la infoesfera y un auténtico diluvio de grandes cantidades de información, big data, ¿no? Que después se estructuran y transforman en el conocimiento. Es decir, aquí entra en el juego el capitalismo cognitivo como una especie de tercer capitalismo, después del capitalismo mercantilista y capitalismo industrial. Este nuevo capitalismo, a diferencia de sus antecesores, no centra su patrón de acumulación alrededor del comercio o alrededor de la producción de bienes masivos para el consumo, como fue el complejo de fábricas del capitalismo industrial del siglo XIX, sino el principal motor de la acumulación es la generación y divulgación del conocimiento y la información, ¿no? Y ese capitalismo en su respectiva área pues practica ese arte de reducir las cabezas, ¿no? Y las mentes usurpadas. Aquí hago una pausa, incluso trato de sacar una primera conclusión de por qué es importante analizar a profundidad los fenómenos que engendra el capitalismo cognitivo, porque sin esto no vamos a saber cómo todos estos fenómenos impactan en las comunidades locales y mucho menos en el espacio geopolítico latinoamericano, ¿no? Entonces, tres capitalismos, el mercantilista y su respectiva sociedad de expropiación y soberanía, después capitalismo industrial y su respectiva sociedad de productores disciplinados, y el capitalismo cognitivo y su respectiva sociedad de consumidores controlados, ¿no? Como el fenómeno más interesante, ¿no? Entonces, aquí, pues, vinculando el capitalismo mercantil con la soberanía y expropiación, el capitalismo industrial con la disciplina y el capitalismo cognitivo con el control, podemos decir que pues hay una ecuación entre la acumulación, la riqueza, el desarrollo y el bienestar, por un lado, ¿no? Donde
se ve aquello que nos preocupa, que no es nada prometedor, ¿no? La polarización, el trabajo precario, la pobreza, subdesarrollo y finalmente la crisis. Si hay 3 o 4 características muy visibles del capitalismo cognitivo, son precisamente los procesos de abstracción financiera, en un primer lugar. En un segundo, la proliferación del trabajo precario, es decir, mal pagado, desprotegido y con una duración incierta, completamente imprevisible. Precisamente esa concentración de bases de datos, de información, que una vez apropiándose de todo ello, las grandes transnacionales del capitalismo corporativo con sede en Silicon Valley, se diseña una estructura igual de jerarquizada, ¿no? Y de muchas relaciones de poder, dominación y sometimiento. Económicamente hablando, desde la segunda posguerra a la fecha, primero tuvimos el ciclo de los acuerdos de Bretton Woods, después el consenso de Washington y ahora tenemos una especie de consenso no escrito, no tácito de Silicon Valley, ¿no? De allá de California. Entonces, mercados globales, consumo financiarizado, trabajo y capital inmaterializados, donde prácticamente tenemos al conocimiento como principal motor de la acumulación. ¿Y cuál es el contexto? Por un lado, escuchamos que tenemos que ser reflexivos, tomar cosas por, o sea, adueñarnos de nuestra vida práctica y tomar iniciativa, participar, promover el activismo político, etcétera. Es decir, por un lado, escuchamos la necesidad de reflexionar y accionar, pero por el otro, como una especie de doble vínculo, ¿no? Como dicen los gringos, double bind, tenemos el consumo pasivo y estrategias de adaptación, ¿no? Sabemos muy bien que hoy la humanidad cede su autoridad al libre mercado que reduce el fenómeno de la vida en un objeto costeable, cosificando la naturaleza, cosificando nuestras existencias. Y entonces, ante la avalancha del conocimiento masivo y los algoritmos externos, pues se genera la impotencia por la imposibilidad de abarcar ese incesante diluvio de los datos, procesarlos, etcétera, etcétera. Sobre todo los jóvenes se sienten muy agobiados, ¿no? Reina una especie de confusión fabricada, ¿no? No sabemos a qué prestar atención. Con frecuencia investigando y debatiendo asuntos completamente triviales, secundarios, ¿no? Banales. E incluso hay un fenómeno de censura, ¿no? Con todo y libertades que se nos inculcan, pero censura a la inversa, ¿no? Porque antes la misma funcionó al impedir o bloquear el flujo de información. Hoy la censura funciona avasallando a la gente con información irrelevante, ¿no? Entonces, en tiempos antiguos tenían el poder aquellos que estaban en el ojo del huracán, ¿no? Tenían poder, tener poder en el pasado equivaldría a tener acceso a los datos, información, etcétera. Hoy en día, tener poder significa saber qué cosa obviar, ¿no? Es muy interesante esto. ¿A dónde quiero llegar? Al tema de comunidades locales que son probablemente mayores víctimas de estos procesos. Hay una secuela del capitalismo cognitivo que son precisamente saberes colonizados. Estos saberes colonizados, sumándose a las elecciones libres en los procesos democráticos, conducen a una simulación, que son precisamente estas democracias fingidas. Y como dicen los teóricos de las epistemologías del sur o saberes coloniales y decoloniales, sí, seguimos padeciendo, sobre todo en los espacios de comunidades locales, la colonialidad sin colonización. Seguimos colonizados, pero ya no hay colonizadores. Y seguimos explotados, pero ya no hay explotadores en términos clásicos de un capitalismo decimonónico, ¿no? Y entonces tenemos una colonialidad del poder, una del saber y otra del ser, ¿no? La del poder es a través de dominación y explotación. La del saber es precisamente a través de esa epistemología donde teorías generales de producción de conocimiento
se guían, ¿no? por un patrón de reproducción de pensamiento colonizado, ¿no? No puedes hacer matemáticas si no es al puro estilo de MIT, ¿no? O biología molecular si no es al puro estilo de Oxford, etcétera, ¿no? Los tipos de saberes marginados de la periferia del sistema mundo capitalista son tomados en cuenta siempre y cuando se puede practicar una especie de extractivismo epistemológico para generar el capital para las grandes transnacionales, ¿no? Ayer en un evento, doctor Parada habló sobre esto, ¿no? Y bueno, la colonialidad del saber, a través de la experiencia misma de la colonización vivida y aplicada sobre todo en términos de lenguaje. ¿Y qué nos queda ante todo esto? ¿No? Romper cercos, resistir y defender lo común. Pienso en dos conceptos, no veo más. Para empezar, esto podría ser un primer escalón en esa ardua tarea de ir subiendo a un mundo mucho mejor de lo que tenemos hoy. La emancipación, ¿no? La emancipación simplemente entendida como una lucha por la libertad, de que seamos lo que alguna vez fuimos y alguien nos lo quitó, ¿no? Y lo que verdaderamente somos, ¿no? Pero ninguna emancipación tiene garantía de ser exitosa si no viene acompañada por la liberación, ¿no? Liberación, a diferencia de la emancipación, es un acto de autodeterminación, es como un estallido, ¿no? Es una naranja mecánica. Es un acto de autotransformación, de autodeterminación. O sea, es la libertad de que seamos aquello que nunca fuimos, pero podemos llegar a ser, ¿no? Y en ese sentido, propongo aquí una especie de pequeñas reflexiones sobre rescatar lo común. Y con eso termino, ¿no? ¿Qué es lo común? Y cómo siguen existiendo hoy las comunidades? Haciendo una analogía muy vieja de carácter teórico, cuando Ferdinand Tönnies, ahí en los años 70 del siglo XIX, marca esa diferencia entre Gemeinschaft, ¿no? Y Gesellschaft, ¿no? Lo social y lo comunitario, la sociedad y las comunidades, donde la sociedad siempre es un concepto típicamente moderno y las comunidades provienen de épocas premodernas y se resisten en desaparecer, ¿no? Entonces, lo común implica variadas formas de riqueza social y natural que son compartidas, ¿no? Pero más allá de compartidas, son accesibles y son gestionadas por todos nosotros y que tienen una creciente importancia para el modo capitalista de producción. Por eso el capitalismo no lo aplasta, ¿no? Entonces, aquí esta aumentada relevancia económica del común es acompañada por la transformación o una auténtica metamorfosis del trabajo en sí. O sea, cambia la manera de producir el valor, tanto en el trabajo como en la sociedad, que a su vez depende cada vez más de la cooperación, de los conocimientos sociales, científicos, los cuidados, la creación de las relaciones sociales, etcétera, etcétera. O sea, aquí el tema central es el trabajo. El trabajo está siendo transformado también por nuevas relaciones muy intensivas de diversos tipos de máquinas materiales, pero también inmateriales, que son esenciales para la producción. Estoy refiriéndome a los algoritmos, a lo que Marx llamó General Intellect, ¿no? Incluyendo intelecto general, incluyendo pues amplios bancos de conocimientos sociales y científicos. O sea, una tarea que proponemos aquí y que podemos ir cumpliendo poco a poco es que como dirían Hart y Negri, que la multitud se reapropie y que haga suyas las formas de capital fijo que son medios esenciales para la producción social, ¿no? Y en ese sentido, ya terminando, lo común o el común se puede entender qué es en realidad, como lo que no es ni propiedad privada ni propiedad pública. Es decir, lo común no es del Estado y no es del mercado.
Entonces, el común en ese sentido negativo, de que no es ni esto ni lo otro, es una crítica no solamente del neoliberalismo, es un rechazo del capital desde un lado y es un rechazo del Estado desde el otro, ¿no? Es una crítica de la propiedad, ¿no? Con eso regresamos a la época de la Ilustración, ¿no? De Jean-Jacques Rousseau, o la época de los anarquistas decimonónicos, o incluso el neoanarquismo o neomarxismo, con todo lo que implica ahora esa parafernalia de neologismos que hay, ¿no? Entonces, pues una ilustración positiva sería, en cambio, definida porque hay un proceso abierto que es compartido y también que hay decisión colectiva y democrática. Las comunidades locales están marginadas de los procesos de toma de decisiones importantes acerca de cómo armar la economía nacional en un país o muchas cosas que antes eran objeto de una abierta discusión pública y ahora son asuntos sobre los cuales se decide en despachos anónimos a puertas cerradas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del común, hay que definirlo así. Es algo sobre lo cual tenemos libre acceso y también una estructura para tomar decisiones de manera colectiva y democrática. Lamentablemente hoy nuestras democracias en todas partes están secuestradas por la clase política o la casta política y han sido reducidas a un aburridísimo ritual de contar los votos. Las democracias se agotan en los procesos electorales, en el marketing político, en el mercadeo político. Vivimos en un mundo donde el mercado se apropió de los espacios públicos cada vez más y la política ha sido mercantilizada y comercializada. En los procesos democráticos nunca ganan los más aptos para el cargo público, siempre ganan los que tienen mayores probabilidades de ganar. Recuperar los espacios públicos implica revitalizar la política, regresar la política a la gente, ¿no? Hoy tenemos mucha apatía, hoy tenemos una especie de catatonia ciudadana en diferentes partes del mundo. Regresar la política a la gente es recuperar la fe de que con la política podemos ir construyendo esa vida, como dirían los griegos, buena y justa. Muchísimas gracias. Dejo aquí el espacio para la intervención del doctor Parada y después el debate sobre el tema del capitalismo contemporáneo y sus impactos en las comunidades locales. Hice poca referencia al espacio geopolítico latinoamericano porque espero que en preguntas, respuestas y en la interacción estudiemos algunos casos muy concretos. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, profesor Dejan Mihailovic, por su excelente disertación y ideas desarrolladas acá. Ahora le damos la palabra al profesor y vicerrector de extensión, el doctor Martín Parada Gómez, para realizar los comentarios complementarios. Muchas gracias. Sí, muy buenos días, casi buenas tardes. Muy agradecido con la Escuela de Geografía de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar de la Universidad Nacional, así como con la sede de la región Chorotega, que la UNA tiene como campus, por haber organizado este conversatorio, aprovechando la experiencia y la capacidad analítica del profesor Dejan Mihailovic. Es que te estaba mencionando el segundo. Es que tengo dos apellidos. Te digo que soy como los dos grandes escritores rusos, sí, ¿no? Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky y León Nikolaevich, sí, Tolstoy. Entonces, sí. Tenía la memoria Mihailovic. Por ahí va. Claro, y bueno, por supuesto, al académico nuestro de la sede Chorotega, a Oscar Barbosa. En la problematización del capitalismo contemporáneo
típicamente, como de ella lo explicaba, siempre ha sido asumido de forma muy superficial en el análisis de las crisis, desde la perspectiva económica, muy desde el lado de las condiciones cíclicas y contracíclicas que el capitalismo ha podido, digamos, ir experimentando en sus bajas y alzas, ¿verdad? Como las ondas largas de contratief. Ahí lo que siempre hemos visto es que esas crisis del capitalismo, digamos, logran tener procesos de estabilización y recuperación cada periodo de tiempo, y pensamos que efectivamente ese capitalismo va a sucumbir en algún momento, pero tiene contrapesos desde todas las dimensiones sociales, políticas, culturales, etcétera, que le permiten seguir en una continuidad. Pero eso es como lo que vemos en la forma, cuando de ella, digamos, presenta que la crisis no es más que también un proceso de continuidad. Entonces hay que entender cómo esa continuidad y ir analizando sus alcances. Particularmente quiero centrarme en la lógica del foro dentro de la funcionalidad de las comunidades, que son aquellos espacios locales donde las poblaciones interlocutoras en la sociedad tienen iguales desarrollos que otras poblaciones, pero con condiciones muy adversas, muy asimétricas, muy desiguales, donde la exclusión, donde las inequidades están presentes. Entonces tenemos en América Latina una suerte, casi que una suerte, digamos, para unos y una desgracia para otros, en el sentido de que las poblaciones que habitan nuestras economías, nuestros países, presentan modelos de desarrollo donde efectivamente existen como dos países en uno. En Costa Rica, el país de los ricos, pero en Costa Rica la presencia y el país de los pobres. Territorios donde la pobreza es evidente, con altas tasas de desempleo, pobreza profunda, falta de oportunidades económicas, etcétera, etcétera. Pero eso no es solo la Costa Rica de hoy, sino que también es la Nicaragua de hoy y del pasado, es el México de hoy y el pasado, etcétera. Entonces, América Latina como tal experimenta dentro de este desarrollo del capitalismo una serie de condiciones que efectivamente no le permiten superar lo que en el pasado, en la década de los 60 y 70, los teóricos de la dependencia le solieron llamar el subdesarrollo. Y pasan los años y la sociedad no logra sobreponerse a condiciones que le permitan niveles de bienestar y de vida satisfactorios, sin tener estreses económicos, sin poder cubrir suficiencias básicas como la alimentación, el vestido, tener un techo digno, entre otras necesidades. Y quiero comentar de la participación de Dejan, asociándola un poco a estas condiciones de marginalidad que experimentan las poblaciones en nuestros países, particularmente las comunidades, las pequeñas localidades, es que la clase política, digamos, la clase política que se posiciona en nuestros países, logra de alguna forma seducir a los grupos de pobladores que terminan, digamos, validando sistemas democráticos que al final y al cabo nunca le favorecen. Entonces son decisiones mediáticas que las poblaciones de pescadores, las poblaciones de artesanos, los agricultores, los apicultores, los ganaderos, terminan creyendo un discurso político mediático que efectivamente en la coyuntura política juega a favor de figuras o constructos, decía Dejan,
co-constructos o prototipos de políticos que siempre terminan convenciendo a nuestros pueblos porque validen ese sistema democrático en procesos de votación. Ayer me entristecía mucho ver una imagen en CNN donde ponen las urnas de votantes, como si fueran cajones de gallineros, digo gallineros en el buen sentido de la palabra, donde las gallinas ponen los huevos, y efectivamente los votantes van a ese cajón electrónico y ponen y estampan su voto. Esa es la democracia. Pero esa democracia que llega al poder, inmediatamente apenas llega al poder, termina ejerciendo un modelo de desarrollo muy hegemónico, muy centrado en validar las estructuras de poder económico, donde pasan a jugar y a asumir los intereses privilegiados de grupos muy poderosos económicamente. Y por lo tanto terminan aislando las necesidades sociales de aquellas comunidades que les permitieron acceder al poder. Últimamente, en las últimas elecciones en Costa Rica, por ejemplo, la franja costera de Costa Rica, las poblaciones pesqueras, le dieron el poder a un gobierno y han pasado y han transitado ya cierto tiempo y las transformaciones sociales en estas comunidades siguen siendo nulas. Es decir, las poblaciones pesqueras siguen viviendo pobreza, siguen viviendo desempleo y las soluciones políticas que esta clase política mediática ha posicionado no terminan por solventar, por supuesto, las necesidades amplias de estas comunidades. Entonces, ahí me parece a mí que hay que sumarle a este discurso el hecho de que la clase política tiene una posición política, una posición ideológica y moral y ética que le permite acceder al poder, pero que cuando accede al poder efectivamente termina defraudando a las poblaciones, a las familias, a los grupos más necesitados, a los sectores sociales, a los sectores populares y a otros sectores que pasan a ser de nuevo olvidados. Le pasa a los sectores del desarrollo artístico y cultural, por ejemplo. Entonces la cultura en el presupuesto nacional es el último en financiarse. Es el primero al que le recortan presupuesto y es el último en financiarse. Entonces, es muy claro en esto que Dejan señalaba, que la posición política, lo que yo le llamo el asumir, Oscar, una posición política ideológica, juega muy en contra de las poblaciones interlocutoras de la política pública de nuestros estados. Por otra parte, quisiera recuperar aquel concepto del desarrollo, donde el desarrollo se subdividía en dos aspectos, en aquella modernidad, en aquella presencia de la ciencia y la tecnología como sinónimo de bienestar, que obviamente retroalimenta tasas de crecimiento significativos, versus aquellos territorios, regiones y localidades donde la marginalidad es la norma y no la excepción. Y digo esto porque efectivamente son los sectores rezagados los que se resisten a morir, son los que se resisten a desaparecer. Y entonces, todas las condiciones de falta de bienestar son insatisfechas, entonces transitan por falta de infraestructura, no hay conectividad y tecnología. Hay conectividad, Oscar, en los centros de la ciudad, ahí tienes perfecta conectividad, pero en los pueblos, en las localidades, no lo hay. Entonces no tienen acceso a servicios. Entonces la profundización de las asimetrías es más que evidente. Lo más triste es que efectivamente la clase política termina validando sus intereses, apropiándose de amplios excedentes en conjunto con los sectores empresariales más fuertes
y las comunidades terminan en abandono. El otro elemento que quiero resaltar, que Dejan lo sabe, pero creo que lo dijo ahí, es que existe un proceso como de monetización de todo el quehacer en las comunidades, en los pueblos y en los países. Es decir, no existe casi ya nada que no tenga precio. No hay nada desde el punto de vista económico que no sea monetizable. Entonces, de hecho, el mismo turismo en las comunidades costeras o rurales, el mismo turismo rural comunitario, que es como una alternativa, pasa a ser un servicio que es muy monetizable, digamos, y es más exitoso entre más monetización tenga, es decir, entre mejor precio tenga para poder aumentar la generación de ingresos, porque eso es lo que permitiría a las poblaciones poder insertarse exitosamente en el sistema. Incluso ligado al razonamiento de Dejan, sobre el principio del fetichismo que Marx señala en El Capital, es evidente que todas las cosas asumen un proceso de cosificación donde las cosas asumen funciones humanas o de otra índole cultural o otros que efectivamente les permiten validarse en los distintos mercados. Entonces los mercados asumen un protagonismo exacerbado. Escuché al presidente del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica ayer, donde le hicieron una pregunta de por qué en la canasta básica de Costa Rica entraban, Oscar, dos bienes tan básicos de consumo no popular, pero de consumo en las zonas rurales. Un caimito, que es una fruta morada, y un tacaco, que es una especie de verdura que le da muy buen sabor a la oye carne, a lo que decimos. Mire, una cosa absurda, pero él decía, es que el problema es que, bueno, hay ciertos mercados que no funcionan, etcétera, etcétera. Y la solución es que haya más competencia. Entonces, sabemos que el modelo de mayor competencia profundiza las inequidades, profundiza los desequilibrios, profundiza la pobreza, profundiza el desempleo. Sin embargo, seguimos pensando que acelerando los procesos de competencia, de competición en los mercados, vamos a generar mayores ingresos, mayores inequidades, lo cual es absolutamente falso, totalmente falso. Entonces, digo esto porque tenemos una receta muy predeterminada que creemos que nos va a dar resultado, pero lo cual no es cierto. Digamos, lo podemos ver en todos los países de América Latina. Nosotros que patrocinamos, por ejemplo, los conglomerados socioproductivos, las grandes multinacionales copan estos conglomerados socioproductivos. ¿Y qué pasa? Que hay espacios territoriales donde los niveles de ingresos per cápita son muy elevados, o medios o elevados, pero alrededor de los conglomerados, ¿qué es lo que se desarrolla? Amplios circuitos de pobreza, de desigualdad, de desempleo, de sectores rezagados que no son capaces de reaccionar o integrarse a la nueva dinámica económica. Y entonces, el Producto Interno Bruto, de hecho, no crece. Es muy extraño. Hay ahí unas contradicciones interesantes. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el PIB crece 3%. En los últimos 30 años, potencialmente, solo hemos tenido capacidad de crecer 4% del Producto Interno Bruto. Y hemos acelerado, he escuchado un día de esos, hemos acelerado la exportación de bienes tecnológicos. Hemos acelerado la exportación de bienes agroindustriales y bienes, tradicionales, piña, café, banano, etcétera. Y la tasa de pobreza no baja. Tenemos más de 20 años de tener anclada la pobreza en un 20%. Tenemos más de 20 años de tener tasas de desempleo superiores al 10%. Entonces, hay algo que no está funcionando en el sistema. Esto que ella decía, ¿verdad? Bueno,
no tenemos crisis estrictamente que nos colapsan el sistema, pero en el sistema seguimos viviendo en crisis permanentes, en todos los ámbitos, en lo social, en lo económico, en lo ambiental, en lo cultural, y por lo tanto, creería yo que hay que repensar este modelo de desarrollo de una forma muy crítica, de una forma muy reflexiva y muy propositiva. Y digo, como vicerrector de extensión de una universidad pública, que efectivamente una solución relativa es la presencia de la educación en la territorialidad, en aquellos territorios abandonados, en aquellas regiones alejadas, en aquellas comunidades donde no hay oportunidades económicas o laborales. Y ahí donde yo siento que la única esperanza de movilidad social, de ascenso social que tienen las poblaciones de América Latina es tener procesos de educación cada vez más democratizados, democratizados en el sentido de acceso universal a estas poblaciones en las comunidades. Y efectivamente es todo un gran reto y por lo tanto uno lo ve, la clase política mediática cada vez recorta los presupuestos públicos a las universidades públicas para que no lleguen a tener y a formar recurso humano que no solo sea calificado, sino a tener poblaciones pensantes que cuestionen el sistema y que permitan el desarrollo de ese sistema. Alemania, Francia, Inglaterra, los grandes países llegaron a ser lo que hoy son gracias al impulso de procesos de desarrollo educativo ampliamente democratizantes. En Alemania la educación superior no se cobra. Pero eso no lo aprendemos de esos países, sino que nos vamos por procesos ampliamente privatizadores que han hecho de la educación pública una mercancía donde la clase política se ha aliado con las clases empresariales y efectivamente terminan enriqueciéndose y apropiándose de amplios excedentes en la sociedad. Cierro con eso mi participación y creería que efectivamente las comunidades como sectores rezagados que uno ve en forma y en el fondo ameritan ser repensadas desde la clase política y desde las políticas públicas para poder avanzar en el bienestar democrático de toda la sociedad. Ahí lo dejaría, Oscar y Dejan, y bueno, y gracias por la provocación a la discusión. Muchísimas gracias, profesor Martín Parada, por los comentarios y además excelentes propuestas. Creo que esta última pone a reflexionar mucho a la misma universidad, porque a veces parece ser que ya estamos superando la cantidad de posgrados privados que tenemos, ¿verdad?, en la universidad y repensar esa universidad realmente pública y gratuita, ¿no? Como bien lo proponía incluso Darcy Ribeiro desde la conceptualización de la universidad necesaria, ¿verdad? Muchísimas gracias, excelente intervención. Ahora vamos a abrir para el debate las preguntas, comentarios de las personas que nos acompañan. Tenemos estudiantes, tenemos ahí a varios profesores que quisiera saludar de la sede regional Chorotega, Roberto Víquez, Juan Carlos Picón, al director académico del campus Nicoya, Jairo Jiménez Torres, a el colega y ingeniero Humberto Bertolini Miranda, que nos acompaña por ahí también, incluso egresado del Tecnológico Monterrey, que estaba muy motivado por escuchar a Dejan y que ha trabajado con nosotros en el Seminario Permanente de Estudios Latinoamericanos, todo lo que ha sido pensar la humanización desde la propuesta náhuatl, ¿verdad? Y la organización social, precisamente en aquello que Dejan mencionaba, ¿no? De reconstruir comunidad y eso común. Y bueno, Humberto ha trabajado mucho con nosotros en eso. Un gran saludo que nos acompaña de la organización social de los Calpulli y cómo rescatar esa organización para realmente dar ese salto de trascender la modernidad, como lo propone Dussel, ¿no? Y llegar a esa transmodernidad.
el profesor del IDELA, Dan Abner Barrera, que está por acá también y ya ha hecho algunos comentarios, y sobre todo un cálido saludo a Francisco Rodríguez, y que realmente agradecerle y felicitarlo porque ha sido que desde su programa PROGOT de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, el cual ha financiado y nos ha facilitado precisamente poder tenerte por acá, Dejan, y hemos estado trabajando cercanísimos con él para poder crear estos espacios de reflexión. Muchísimas gracias, Francisco, realmente por esa iniciativa y poner a disposición tu programa, tu proyecto, y realmente ir haciendo universidad en estas alianzas, ¿verdad? Con el acompañamiento también que la Vicerrectoría de Extensión siempre nos da. Bien, tenemos la mano de Diego Aguirre. Diego tiene la palabra para su intervención, preguntas. Buenas tardes, un saludo al profesor Dejan. Ya estaba en varias conferencias con él y siempre con su aguda crítica, analítica, propositiva, por supuesto, ¿verdad? Quería hacer un comentario para oír el comentario del profesor Dejan. Es lo siguiente, o sea, el modelo de la globalización nos vendió a nosotros que los países tenían que concentrarse, ser chiquititos, eficientes, mejorar la competitividad, reducir el aparato estatal, más tratados de libre comercio. Me llama la atención de que algunas personas que apoyaban los tratados de libre comercio tengan otro discurso ahora, ¿verdad? Pero los tratados de libre comercio lo que han proliferado más bien es la pobreza, el desempleo, las inequidades, el cambio climático, el brutal cambio climático que estamos viviendo, ¿verdad? Que ahorita estamos en la COP27 y los grandes países contaminadores no están, sino que me lo diga el profesor Dejan, ¿verdad? No están ni la India, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China. ¿Ah? Entonces, son los grandes causantes de la gran cantidad de problemas ambientales en el mundo en este momento. La sequía, por un lado, por otro lado, los huracanes, tornados, etcétera, que son causantes de la inseguridad alimentaria que hay en el mundo. Por otra parte, hay una serie de pensadores, profesor, que hablan de la desglobalización, del post-neoliberalismo, ¿verdad? Donde se dice, bueno, ahora sí vamos a regular a estas grandes corporaciones que se globalizaron para ellos, ¿verdad? Porque la pobreza en el mundo aumentó, el desempleo aumentó, las iniquidades aumentaron, ¿verdad? Entonces, hablan de regularizar esas grandes corporaciones, ponerles reglas claras que no pueden hacer lo que les da la gana. Luego, promover lo que es inversión en salud, en seguridad ciudadana, en educación pública, que hablaban los compañeros, ¿verdad? Hablaban de fortalecer los sindicatos. Oigan, ese es el programa de Biden, 7 puntos. Ahí están para que los investiguemos, ¿verdad? Entonces, quería oír la opinión suya, profesor, porque el viejo Marx nos decía, la sociedad condiciona, pero el hombre determina. ¿Será cierto? Todavía, que está vigente el marxismo como una opción al capitalismo salvaje, bárbaro, antiecológico, que hablan inclusive los religiosos, ¿verdad? Que hay por ahí viene una pregunta. Sí. Y que se agarran el populismo como el que tenemos en Costa Rica y en muchos países de América Latina, ¿verdad? Entonces quería oír la opinión suya, siendo que siempre lo he admirado por su criticidad, por su capacidad analítica. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Diego. Vamos a leer 2 preguntas para tal vez más para hacer esa intervención, tanto de Dejan y de Martín, que quiera comentar y complementar las respuestas. Una es Ciña Castillo Bolívar, nos pregunta a través del chat: ¿podría usted referirse al acuerdo del Silicon Valley? A diferencia de los acuerdos de Bretton Woods, ¿necesita el capitalismo resetearse cada cierto tiempo? Y la otra es de Abner Barrera: el profesor ha hecho alusión al elemento religioso.
me gustaría saber qué piensa él de la relación que hay entre la proliferación de los fundamentalismos religiosos, particularmente en América Latina, como el neopentecostalismo, con este capitalismo que él dice que está en crisis. Curiosamente, mientras el capitalismo está en crisis, el fundamentalismo religioso parece estar bogante. O lo bogante de estos fundamentalismos es una expresión de ese capitalismo en crisis. Tienen la palabra. Sí, no sé Ella. si vicerrector quiere comenzar o comienzo yo. Tú nos dices. Dayan y Sí. después Martín. Y, primero agradecer al profesor Diego por la radiografía muy concisa, ¿no? de un contexto que le permitió pedirme una humilde opinión sobre todo esto. Yo aquí tengo anotado 3 principales cuestiones que quiero hilar para no tanto responder, porque muchas cosas quedan obvias, sino más bien qué hacer ante todo lo que estamos padeciendo para superar esta situación y llevarlo a un nivel nuevo, ¿no? Sí, se nos pintó la globalización como una tendencia que reduce el tamaño del Estado con el despido masivo del aparato burocrático y que todo esto en última instancia va a favorecer al capital porque lo va a desregular, lo va a liberar, etcétera, ¿no? A partir de esta hipótesis proliferan los tratados de libre comercio, que son documentos, ¿verdad?, donde los países, perdónenme la metáfora obscena, ¿no? Abren las piernas, ¿no? Y en ese sentido, cualquier tratado de libre comercio automáticamente implica una dinámica económica en aumento. El resultado de esto va a ser el crecimiento se traduce en desarrollo y el desarrollo conduce al bienestar, ¿no? Era como una especie de panacea en los 90s, ¿no? TLC, crecimiento, desarrollo, bienestar, una analogía. Y no tuvimos que esperar mucho tiempo para ver que esto no necesariamente es así, ¿no? Uno puede suscribir un tratado de libre comercio y no crecer, uno puede crecer y no desarrollarse, y uno se desarrolla, pero esto no se refleja en el aumento de la calidad de vida de las personas, ¿no? Y pues hay ejemplos incluso de la historia no tan reciente, ¿no? Cuando llegan los sandinistas, creo que fue el 13-14 de julio 79, triunfalmente a Managua. Este año fue el año de venta récord de carne de res para economía nacional nicaragüense. Nunca como este año entraron tantas divisas. Y fue el año de una revolución social, de un estallido, ¿no? Entonces tú puedes tener números en verde y una situación social en rojo, ¿no? Puedes tener cantidades de activos financieros o mucho dinero en circulación y todos estos parámetros de los que Martín puede hablar mucho mejor que yo, y que al mismo tiempo tengas pueblo tirado al piso muriéndose de hambre, ¿no? Entonces, aquí nuevamente está la cuestión de cómo hacer los ajustes en el campo de la política, porque al fin y al cabo, muchas de las cuestiones que aparentemente están descontextualizadas y no tienen que ver mucho con la política, que son economía, medio ambiente, etcétera, acaban siendo decisiones de tipo político, ¿no? Entonces, aquí es cierto, hace unos 15 o 20 años hablábamos tanto de economías emergentes, ¿no? Mercados nuevos muy atractivos para la inversión. Estas economías emergentes hoy son potencias emergidas, ¿no? Con China a la cabeza. Problemas ambientales los generó el capitalismo de la metrópoli. Y ahora los lleva a otro nivel el capitalismo de la periferia en términos de Wallerstein, ¿no? Entonces, ni China, ni India, ni ninguna otra potencia ahora, sea subregional, regional o global, fueron los que patentaron la contaminación ultranza, ¿no? De biosfera, hidrosfera, atmósfera, etcétera, ¿no? Son problemas heredados. Y ahí estamos viendo que ni el capitalismo salvaje, neoliberal,
ni las sociedades de tipo híbrido que combinan algunos principios de economía colectivista, control estatal de sistemas de producción y mercados internos han podido hacer, digamos, frente al tema medioambiental. En ese sentido, soy muy proclive en recuperar una vieja idea de Samir Amin, que dijo que el capitalismo ya está senil, ¿no? Y cuando hablamos de senilidad del capitalismo, no pensamos en un viejito que no sabe dónde dejó la llave, ¿no? Y se siente mal. Es decir, la capacidad destructiva del capitalismo superó su capacidad de generar y acumular la riqueza. Seguimos generando y acumulando riqueza, pero ¿a costa de qué? ¿No? Entonces, yo creo que lo que tenemos que buscar es una especie de antídoto para que el capitalismo o deje de ser senil o se transforme en una cosa históricamente nueva, ¿no? En cuanto a la pregunta de Cinia, que me parece muy interesante, yo manejé el acuerdo de Silicon Valley, ¿no? Los acuerdos de Silicon Valley en esa tónica de Bretton Woods, consenso de Washington. Sabemos muy bien que estos acuerdos llegaron para instaurar un nuevo orden internacional. Termina la Segunda Guerra Mundial y antes de que se funden Naciones Unidas, los amos del mundo en aquel entonces, procedentes de países vencedores, se reúnen en la costa este de Estados Unidos, ¿no? En un bosque de nombre Bretton Woods, de ahí viene el nombre, y dicen, primero tenemos que sentar las bases del mundo de los negocios, ¿no? Finanzas, comercio, y ya después veremos si va a haber una asamblea nacional, Consejo de Seguridad, Asamblea General. Naciones Unidas son posterior a eso, ¿no? Para preservar la paz mundial. Y eso tiene su razón histórica de ser, ¿no? Desde la perspectiva geopolítica, que para mí es la más interesante en ese sentido, estamos hablando de un orden geopolítico global. Y todos los órdenes geopolíticos globales se fundan en tres grandes tipos de fuerzas que son estrechamente vinculadas entre sí. Las bases materiales, las ideas guías y los marcos institucionales. Y entonces, Estados Unidos como país vencedor de la guerra, como dicen, ¿no? Historias de Hollywood, ¿no? Porque cuando dices la Segunda Guerra Mundial, en cualquier recinto universitario, los jóvenes latinoamericanos te dirán, es Holocausto y es salvando al soldado Ryan, ¿no? No hay más. Nadie nunca te va a mencionar 27 millones de ciudadanos soviéticos muertos en esa guerra, ¿no? Pero bueno, supongamos que Estados Unidos, que es el principal aliado vencedor, pone lo que es la cuestión de capacidad material, sobre todo con el Plan Marshall, ¿no? Que las ideas guías son liberalismo político y económico y las instituciones son Naciones Unidas. Y tenemos lo mismo el día de hoy. Y con eso respondo a Cinia, ¿no? Y esa idea de resetear al mundo, ¿no? Big Reset, ¿no? De Klaus Schwab y de los amos que se reúnen todo invierno allá en Davos, en Suiza, ¿no? El capitalismo necesita un reset, o sea, resetearse. El capitalismo se resetea todos los días. El capitalismo tiene una formidable capacidad de adaptación y superación de las propias crisis que genera, en todo tipo, ¿no? Entonces yo no creo en big resets, ¿no? Estoy más bien más proclive a que algún día va a haber una confrontación muy fuerte, masiva y violenta, ¿no? En ese sentido, y aunado a lo que planteaba el profesor Diego, ¿no? ¿Qué tan actual es el planteamiento de Marx? Muchas de las cosas están históricamente superadas, ¿no? Incluso su validez teórica de algunas propuestas está severamente cuestionada. Pero mientras tengamos esa tensión y ese desafío mutuo y esa confrontación entre el trabajo y el capital, habrá clases. Mientras sigan las clases, habrá tensión entre ellas. Y cuando hay tensión y lucha entre las clases, siempre hay un marco para la revolución. No invoco ni soy simpatizante de violencias exacerbadas, masivas, etcétera, ¿no? Pero la historia
de la humanidad nos ha enseñado, ¿no? Que los saltos cualitativos siempre son resultado de un proceso revolucionario, de transformación radical de la realidad. Y en cuanto a los neopentecostales y la cuestión de la religiosidad, efectivamente, ¿no? Vivimos en un mundo fundamentalista, donde el fundamentalismo lamentablemente no solo es religioso. Y si hablamos del fundamentalismo religioso, no lo patentaron los árabes musulmanes barbudos que dinamitaron las Torres Gemelas. El fundamentalismo religioso nació en el seno de las primeras congregaciones protestantes que sentaron las bases en la costa este de Nueva York, ¿no? En aquel entonces Nueva Ámsterdam, ¿no? Ahí está la película de Daniel Day-Lewis, ¿no? Y DiCaprio, creo que se llama Gangs of New York, ¿no? Es una clase pública de lo que posteriormente será la Letra Escarlata y toda esa historia, ¿no? Entonces, el tema del fundamentalismo religioso no es un tema reducido a los espacios de la fe y de la devoción. Hay fundamentalismo económico, comercial, monetario, financiero, hay fundamentalismo estético. ¿Cuál es el denominador común de todos los fundamentalismos? La negación de que un hecho requiere de una interpretación, porque está cargado de una representación. Ningún fundamentalista deja espacio para discernir entre lo que es un hecho y lo que el hecho representa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la estrategia para combatir el fundamentalismo es la idea de que tanto el mundo como la vida siempre pueden ser de otra manera, ¿no? Pluralismo, variedad, etcétera. No me llama mucho la atención la proliferación de nuevas formas de religiosidad. Lo que me llama la atención es que estas formas nuevas de proliferación de la religiosidad humana son cooptadas por los grandes centros del poder, son politizadas en peor de los sentidos y son manipuladas y utilizadas con fines electorales para favorecer un grupo de interés o un coto de poder. Entonces sabemos muy bien que uno de los grandes factores del padrón electoral brasileño son los grupos religiosos de origen protestante, ¿no? De todo tipo, ¿no? Y que son un auténtico lobby con el cual se mercadea, ¿no? Y con el cual se visibiliza ese proceso de comercialización de una idea política o mercantilización de lo político como tal. Y es ahí donde, como Martín lo enfatizó en varias ocasiones, entra el tema del capitalismo corporativo y los medios de comunicación, que no son medios de comunicación. Lo que nosotros llamamos medios de comunicación son mecanismos de control social y monopolios de información que manipulan a diestra y siniestra. Y entonces, en ese sentido, pues tú puedes montar una publicidad en la televisión diciendo, si Inácio Lula da Silva llegue al poder, va a cerrar todas las iglesias protestantes en Brasil. Y obviamente tienes una respuesta masiva en cierta parte del padrón electoral que va a las urnas, no con el conocimiento de la trayectoria de ambos candidatos, si va a las urnas con la tripa, ¿no? Con la emoción, con el sentimiento, con el temor, etcétera. Y hoy nuestros debates políticos no son debates de ideas, son debates de emociones y sentimientos. Y termino por lo de Silicon Valley. Vaya, en el momento cuando Bretton Woods desaparece, que son, el momento clave es de los 60s, principios de los 70s, ¿no? La sustitución del patrón oro por el patrón dólar, el peak oil, ¿no? El fenómeno del peak oil y retirada paulatina de Bretton Woods para llegada de consenso de Washington y esa era neoliberalizada del mundo entero. Eso ya termina porque tenemos un consenso de Silicon Valley donde la propagación del capitalismo cognitivo, que ojo aquí, para muchos no es cognitivo, Bifo Berardi habla de semiocapitalismo. Capitalismo no puede ser cognitivo porque el cognitivo no es el capital, es el trabajo humano. El trabajador es cognitivo, no el capital. Entonces él tiene una propuesta de semiocapitalismo, que es una nueva relación de cómo se vincula
la economía con el lenguaje. Y entonces ese semiocapitalismo que genera vastos espacios bajo un solo nombre, que es la famosa infoesfera, cuya tarea es la succión y una especie de abstracción financiera del capital fijo. Ahí estamos hablando de General Intellect, como toda esa capacidad, destrezas, habilidades, talento, creatividad de generaciones de seres humanos que se hereda, ¿no? Con el paso del tiempo, que se convierta en un objeto de lucro. Nuestro problema no es seguir generando conocimiento. Nuestro problema es que el conocimiento generado se privatiza, ¿no? Se mercantiliza y se persigue con eso el fin del lucro. Entonces, en ese sentido, decimos que el lenguaje y el dinero no son nada, pero mueven todo. Y entonces, ante este tipo de fenómenos, tenemos que precisamente luchar por abrir nuevos espacios de resistencia y lucha. Si no, ya pisamos cada vez más fuertemente el terreno de, no de transhumanismo, sino del posthumanismo, ¿no? Y estas son cosas ya donde el debate se vuelve mucho más serio, porque lo que está en cuestión ni siquiera es el capitalismo y su fase terminal. Lo que está en cuestión es el futuro de la humanidad, si vamos a seguir existiendo o no, en términos en los que la humanidad ha sido definida desde sus inicios a la fecha, ¿no? Nuevas tecnologías de información y comunicación que coquetean con problemas de bioética, inteligencia artificial, decodificación del genoma humano y muchas cosas donde tanto la ciencia como la tecnología son cada vez menos sujetas al control de amplias masas de las poblaciones. O sea, ni el capital, ni la ciencia, ni la tecnología están sujetas a ser controladas por amplios sectores populares en ninguno de los países. O sea, la ciencia y la tecnología están completamente supeditadas a los caprichos del capital. Y entonces sabemos muy bien en los recintos universitarios cómo cuando compiten dos proyectos de investigación, uno que tiene por objetivo analizar el soneto 18 de Sor Juana Inés de la Cruz y otro que vende válvulas a General Motors, ¿cuál de los dos proyectos va a ser financiado? ¿No? Y en ese sentido, y me callo porque ya usurpé mucho el micrófono, en ese sentido me pareció formidable lo que colocó Martín cuando hablaba de esa idea de que por todos lados a los jóvenes se les inculca el hecho de que tienen que competir y tienen que ser competentes, ¿no? Es decir, la competencia destruye los lazos de cooperación y de solidaridad, ¿no? Semiocapitalismo destruye la solidaridad porque estamos todos conectados y al mismo tiempo aislados, ¿no? Y recuerdo aquí a un filósofo que fue Baruch de Spinoza, que sostenía que la primera exigencia ontológica humana es nuestra necesidad de preservarnos. Pero la preservación humana, que es sorpresa, y para los neoliberales más, no es individual. En última instancia, la preservación humana es social. ¿Por qué? Porque el ser humano se preserva mediante el trabajo y esa relación con la naturaleza, que por desgracia para varios exige primero la cooperación y no la competición. Es la cooperación que engendra la competición y no viceversa. Entonces, recuperar los lazos de solidaridad, ayuda mutua, principios, incluida la compasión o la caridad cristiana o lo que sea, eso es completamente complementario, es precisamente lo que tenemos que hacer. Y es ahí donde el rol fundamental lo van a jugar las comunidades locales. Perdón que me excedí, pero... Gracias, Dejan. Estamos al filo del cierre. Unas riquísimas debate y preguntas. Profesor Parada, comentario de cierre y que podamos hacer una síntesis de todas estas ideas que se han debatido, incluso las preguntas, en 5 minutos. Creo que tal vez utilice menos, pero primero creería yo que la reflexión crítica
y reflexiva de los procesos de desarrollo del capitalismo tienen que volverse a replantear en las universidades públicas, hoy desde las distintas disciplinas, digamos, no estrictamente desde la economía o estrictamente desde las relaciones internacionales, sino que deberían ser replanteadas desde la psicología, desde la geografía, desde la antropología, etcétera, e incluso desde la biología, etcétera. Y entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, las universidades públicas tienen que jugar ese papel protagónico en generar no solo conocimiento a través de la investigación y tener, pienso yo, obligatoriamente que replantearse el vínculo con la sociedad. Es decir, cómo efectivamente desde los procesos educativos podemos profundizar que las poblaciones interlocutoras con las cuales la universidad tiene un vínculo fuerte pueden, digamos, replantearse cuáles son las necesidades sociales, pero más que todo, cómo contribuir a la transformación social. Y entonces esa transformación no solo puede ser en términos de bienes y servicios, sino una transformación social a través de replantear la lógica del patrón de pensamiento de las poblaciones interlocutoras. Es decir, de aquellas poblaciones que no acceden a la educación formal, por ejemplo. No sé, Oscar pudo hacer su maestría, su doctorado, Yedeyan también. Yo tuve la posibilidad de estudiar. Pero las poblaciones que están en los territorios, que están en las regiones, que están en las comunidades, no tienen acceso a niveles de educación que les permita replantearse y reflexionar sobre la realidad circundante. Y esa realidad circundante termina validándose. Entonces, validamos la pobreza, validamos la desigualdad, validamos las inequidades, valoramos la violencia, validamos los procesos migratorios. Y entonces ahí me parece que el enfoque teórico sobre la territorialidad con un enfoque de desarrollo sostenible, sin pecar estrictamente en los objetivos de la Agenda 2030, de estos 17 objetivos que se ha trazado la humanidad, se pueda trascender, Oscar, hacia la búsqueda de una transformación social. Particularmente desde la UNA, digamos, creo que hay que trascender el discurso de la universidad necesaria, esa universidad, digamos, que tiene un objetivo de transformación social. Y entonces partir de ahí para poder llegar a un quehacer académico mucho más integral, pero que tenga ese potencial transformador de la sociedad en las comunidades que hoy son rezagadas, que hoy son empobrecidas y que es lo más triste, son altamente excluidas de los procesos de globalización y de la profundización del capitalismo moderno. Me llama poderosamente la atención, por ejemplo, en los retos, que a veces son retos como de doble filo, ¿eh? Por ejemplo, el reto de hacer de la conectividad un derecho universal, un derecho humano. Y digo de doble filo porque efectivamente podríamos también a través de la conectividad convertir a las poblaciones interlocutoras, a aquellas poblaciones y familias humildes que están desde nuestra perspectiva en rezago en materia de desarrollo, en lugar de darles una alternativa, podríamos estarle dando una alternativa que efectivamente rompa con todas sus estructuras culturales de desarrollo autónomo y que más bien violenten sus propias autonomías. Y no estrictamente hablo de los pueblos indígenas, sino hablo de aquellas poblaciones que efectivamente viven, Oscar, dentro de una lógica de escasez y necesidad, pero con amplios umbrales de felicidad. Y entonces hay que replantearnos si esa felicidad efectivamente llega a través de los medios o bienes y servicios
que el sistema capitalista pone hoy por hoy a nuestros servicios, a nuestras órdenes, siempre y cuando tengamos poder adquisitivo para comprarlos y adquirirlos. Y entonces yo creo que esa dinámica de ambas realidades que coexisten unas con otras, si son efectivamente esas alternativas. Ponía el ejemplo de la conectividad como una forma, digamos, de abordaje, porque donde la conectividad está presente, Oscar, usted sabe que con seguridad los procesos de globalización van a ser más profundos. Cerraría con eso y muy agradecido por compartir con la comunidad académica y estudiantil que se ha sumado y otras personas a esta actividad y muy agradecido con la Escuela de Ciencias Geográficas y de la región Chorotega, la sede, por la organización de este evento académico. Muchísimas gracias, profesor Parada, por este cierre excelente y muy aplicado. Además, trazando una ruta del papel que debe hacer la universidad precisamente en los próximos años y que es urgente, ¿verdad? Orientando precisamente esa universidad pública en estas líneas que se han trazado en esta mañana y ya un poquito avanzada el mediodía y la tarde, ¿verdad? Muchísimas gracias de verdad a ambos expositores, a los que nos han acompañado. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta o comentario. Estamos sobre tiempo, pero podemos aquí tal vez muy sintéticamente vamos a leer, porque yo creo que hay algunas que ya tienen respuesta, ¿no? Rigoberto Rodríguez, buenas tardes. Queda muy claro que el mundo vive una crisis climática, recurso social, ambiental, provocada por el capitalismo extractivo y destructivo que persigue los beneficios económicos a costa de los recursos naturales. No obstante, otros modelos como el socialismo no han sido capaces de mejorar las condiciones sociales y ambientales en el mundo, más bien han fracasado, dejando a algunos países en situaciones más bien precarias. En este escenario, ¿cuál es el camino a seguir? Creo que ya lo abordaron tanto Dejan, ahí bastante, en su intervención anterior, y también el profesor Parada ha dado una ruta clara en su intervención también anterior. Francisco Rodríguez, un saludo fuerte para todos y todas. Me gustaría si pudieran referir al papel de educación para más educación, la educación pública en un mundo en crisis. Bueno, creo que también ha habido una dirección ahí también, Francisco, sobre todo con la intervención del profesor Parada ahora. No sé si hacemos Hay una persona que tiene la mano levantada, creo que se llama Humberto, sí, gracias. No lo había visto por estar leyendo el chat. Humberto, bienvenido. ¿Cuál sería gracias, su gracias, intervención? gracias, ¿me escuchan? Perfectamente. Gracias. Para cuando la academia llama hay que asistir definitivamente. Agradecer al profesor Mihailovich, al profesor Parada, profesor Barbosa, por esta iniciativa que sigue siendo conducente. Cuando escucho a la academia y sus lecturas también, porque las lecturas también se escuchan, y con los términos premodernistas, modernistas y todo el resto, capital, similitudes, me atrevo en esos momentos y ahora también a comentar que lo modernismo, lo moderno en las culturas siempre han existido. No es porque vivamos en esta realidad y en todo aquello que nos referimos, sino que voy a hacer referencia de lo que sucedía, por ejemplo, en el año de 1325, cuando los aztecas llegaron al islote de Tenochtitlan
y que solamente en 100 años llegaron a la cúspide y los últimos guardianes del conocimiento. En ese entonces había un modernismo que se estaba derrumbando precisamente por esa modernidad en esas sociedades en ese entonces. A nosotros en este momento pues nos ha tocado vivir lo europeo, pero mucho tiempo atrás también tuvieron su modernismo, repito, su decadencia, etcétera. Entonces, hablar de modernismo hoy en día y sus consecuencias y lo que viene, pues no es nada nuevo. Eso siempre ha sucedido. En el sur de este continente y todo lo latinoamericano, promueven volver a la comunidad, algo que no es posible porque las realidades y los tiempos y momentos ya cambiaron. El capitalismo en este momento es lo que reina. ¿A dónde quiero llegar con este breve comentario? A que actualmente no podemos hacer un cambio, sea de forma local, sea de forma central, mientras no trabajemos durante mucho tiempo en los valores. Valores que utilizaban aquellas comunidades en aquel entonces indígenas, de la impecabilidad de la palabra, ciertamente conocimientos toltecas, de no especular, de no tomarse los asuntos a personal, y otros a explorar como la simpleza, la sencillez, la calma y la serenidad. Asuntos que se implicaban en el Calmecac de aquel entonces de los calpulis, toltecas y aztecas, porque las civilizaciones en esta parte del continente, en el norte, siempre fueron de mayor cantidad de personas, para decirlo de alguna manera, y en el sur de manera menor en cuanto a cantidad de personas en algunas civilizaciones, ¿verdad? Para no debatir mucho sobre esto. Entonces, debemos, pienso yo, en estos momentos, de centrarnos en esa educación de valores importantes para poder progresar y tener nuevos derroteros, si se puede utilizar el término, para una civilización mejor, porque el capital en este momento va a predominar la globalización, toda esa parte de sujeto, objeto, de ese semiocapitalismo al cual el profesor Mihailovich se refería, de ese transhumanismo. Sí, es posible ese avance, pero si nos basamos en valores, en la educación de valores que está muy quedada y que pues francamente se habla muy poco. Entonces, ¿cómo educar a la población primero en valores para poder tener una base sólida en lo cual podamos avanzar? Asuntos que se trabajaron 500 años atrás, 600 años atrás, 700 incluso, en otros momentos, ya habrá ocasión de poder juntar todos esos conocimientos y mirar hacia el norte, en los cuales se refiere a los calpulis, a la humanización náhuatl, a la cerebración tolteca, y hacia el sur para ese conocimiento de la Pachamama importante, pero retornar a la comunidad en aquellas ideales, en aquellas ideas. Soy muy escéptico en ese tipo de tratamiento de la realidad, entre comillas, que vivimos en este momento. Y con esto finalizo. Dejar sobre la mesa una amplitud un poco más allá, en la cual la academia tendrá que revisar, personalizarse más hacia aquellas personas que están en los estratos más bajos para poder llevar los conocimientos. Y finalmente, agradecer la oportunidad de referirme a esto y al profesor Mihailovich, que tiene la gran fortuna de trabajar para mi amada alma mater, el Tecnológico de Monterrey,
y decirle que le dé un beso al corazón de esa institución que es muy bella. Nuevamente, muchas gracias, profesor Mihailovich, profesor Parada, profesor Barbosa, y qué bueno estos acercamientos y estas conversaciones, y si gustan referirse a algo de lo que he comentado, pues sería muy agradable. Que pasen muy buena tarde. Gracias, Humberto, por la intervención y poner en la mesa una excelente pregunta que es digna, por supuesto, de abrir a los dos panelistas para responder o mencionar en torno a lo que Humberto nos pregunta, esa educación de valores para construir eso nuevo. Sobre todo que ahí creo que hay una crítica a la propuesta misma de Bautista, ¿no? Y hay algunos de los grupos de coloniales. Dejan, si podemos en Sí. 3 minutos y Sí, profesor Parada Gastón, también. agradezco inmensamente la intervención de colega Humberto. Efectivamente, lo que él ha colocado de manera muy erudita en su intervención son varias incógnitas y en particular aquí yo tengo dos anotaciones. El futuro de las comunidades, ¿no? Si las comunidades son incompatibles con lo que Humberto clasificó como modernismo, ¿no? Yo estoy en esa línea de distinguir, sobre todo con fines metodológicos, entre modernidad, que siempre son dos, ¿no? Modernidad como época histórica y como concepto teórico, modernismo, que es más una especie de interpretación del mundo a través de las artes, ¿no? Como una corriente artística, literaria, de artes plásticas, de arquitectura, y modernización, que no es más sino un intento de los economistas para que todas aquellas lindas propuestas del inicio de la modernidad se realicen y se materialicen, ¿no? Concretamente, ¿no? En la vida de la gente, ¿no? Sobre todo guiadas por la idea del desarrollo y del progreso, etcétera, ¿no? Ciencia, tecnología, técnica, en fin. Nos preguntamos por qué las comunidades siguen existiendo. Porque tienen una formidable capacidad de resistirse a ser absorbidas por el capitalismo. Yo cité a Tenis, ¿no? El Tenis decía, ¿cuál es la diferencia entre Gemeinschaft, lo comunitario, y Gesellschaft, lo societal? Las sociedades que son típicamente modernas son formas de asociarse y de cooperar humanamente completamente sometidas a un tipo de voluntad racional. El mercado, 2 más 2 son 4. En caso de las comunidades, el principio que guía la forma de cooperar y coexistir es la voluntad natural, ¿no? Y ahí tenemos reducidamente los caracteres tipo de relaciones de sangre que nos unen, ¿no? El compadrazgo, ¿no? O simplemente niveles de autoidentificación personal, esa sensación de pertenecer a un lugar que es compartido, que engendra vida, la cuida, etcétera, ¿no? Yo creo en las comunidades, creo en la vida comunitaria porque al privilegiar lo común, ¿no? Y los bienes que son compartidos, que son accesibles, que de preferencia tienen que ser durables, nos permite seguir existiendo. Decía profesor Martín, si solo competimos siendo competentes, algún día no va a haber nadie, porque en esa feroz competencia nos vamos a comer vivos unos a otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo en un renovado interés académico por estudiar estas transformaciones que han sufrido las comunidades, porque las comunidades de hoy no son las comunidades de un México prehispánico, mal llamado, etcétera, etcétera. Tienen nuevos contextos, tienen nuevas formas de organizarse, tienen nuevos modus vivendi, por así decirlo. Y en términos del tema de la axiología y los valores, ahí sí soy muy escéptico. No creo que va por ahí, Humberto. Tal vez no entendí bien la intervención, pero no se trata de generar valores nuevos o recuperar aquellos valores gloriosos del pasado donde
seamos respetuosos unos con otros, que marquemos distancias, etcétera. Yo creo que los valores nunca están en crisis. No hay ninguna crisis de valores. Hay crisis de un sistema que propone ciertos valores en detrimento de otros. La libertad como un valor nunca está en crisis. Lo que está en crisis es un sistema que determina qué es la libertad hoy y que te impide que tú tengas tu propia versión de la libertad, ¿no? La libertad en el mundo occidental es la libertad de elegir libremente tus gobernantes, pero la libertad en otra parte del mundo es probablemente autonomía personal, ¿no? O la idea de la vida digna. No lo sabemos. Entonces, yo creo que aquí el asunto no es tanto de origen axiológico. El problema no es rescatar los valores. El problema es de qué valores estamos hablando, ¿no? Porque hay muchos tipos de valores, incluso hay antivalores. Y en ese sentido yo sigo en esa línea habermasiana, aunque no soy muy simpatizante de sus últimas teorías o las más recientes. Él dice muy claramente, el capitalismo ni es bueno ni es malo, simplemente es, y lo único que nos resta como humanidad es adherirnos a él según nuestros gustos, preferencias, afinidades, etcétera, y ver si es posible que detengamos un proceso de colonización de nuestras sociedades perpetrado por el Estado, porque las sociedades son cada vez más burocratizadas, y por el mercado, porque las sociedades son cada vez más mercantilizadas. Ese es el problema, ¿no? Que el Estado y el mercado, en ambos casos capitalistas, invaden al tejido social y aquellos espacios donde la sociedad tradicionalmente engendraba sus propios valores para autoguiarse. Hoy es el mercado que te sopla al oído qué tienes que hacer para promover tal valor. O es el Estado que a través de un anuncio televisivo pagado te dice, vas a ser solidario, pero a la manera de cómo yo, el gran papá, te lo voy a decir. Entonces, asistimos a un proceso muy lento, paulatino, pero muy fuerte, de colonización de las sociedades por parte del Estado con su lógica subsistémica estratégica basada en el código negativo de la sanción. Si no haces como yo digo, ahí te viene. O la lógica subsistémica estratégica basada en el código positivo de la recompensa, ¿no? ¿Quieres algo? Paga 10 pesos o 3,000 colones y lo tendrás. Entonces, yo creo que todavía Marx está muy actual porque él descubrió que en las sociedades existe un impulso de generar algunas formas de la vida histórica moderna que no están detrás de la plusvalía y no tienen nada que ver ni con la lógica del Estado burocrática, ni con la lógica del mercado de mercantilizar y comercializar, ¿no? Entonces, nuestra lucha consiste precisamente en recuperar estos espacios perdidos y crear mecanismos de resistencia y de autodefensa para que en última instancia las sociedades vuelvan a ser capaces de engendrar los valores que van a ser su propia brújula y que estos valores no vengan del Estado o del mercado. Esto no quiere decir que mi lógica es antiestatalista y antimercantilista. No podemos seguir viviendo económicamente si no es por medio del mercado, ni podemos seguir viviendo políticamente si no es por medio del Estado. Nadie va a sacar una pistola y dar un par de balazos al mercado y al Estado. Pero de eso a que las lógicas estatalistas y mercantilistas ocupen espacios donde tradicionalmente es totalmente impertinente ese tipo de cosas, es un gran trecho, ¿no? Entonces, recuperar los valores implica salvar las sociedades de no acabar siendo completamente sumisas, ¿no? Por parte de la lógica burocrática del Estado y la lógica mercantil del mercado, ¿no? Y que en ambos casos, sí, es el capitalismo. Regreso a la pregunta del principio, ¿no? El famoso debate hoy entre los soberanistas y los globalistas, ¿no?
te dicen que Víctor Orbán en Hungría es un soberanista y que Macron es un descarado neoliberal, etc. Patrañas, eso no es cierto. No hay ningún debate entre soberanistas y globalistas, simplemente porque Fernand Braudel lo descubrió hace décadas. El capitalismo prosigue porque hay una lógica del capital. El camino de la lógica es limpio porque hay un Estado que la apoya, ¿no? Y al revés, ¿no? El Estado capitalista tiene su sentido porque hay una lógica del capital, ¿no? Entonces, solo hay globalistas soberanos y soberanistas globalizados. No se enfrentan. Cuando Putin defiende interés de Rusia en Ucrania siendo soberanista porque le molesta la expansión de la OTAN, es el Putin soberanista. Cuando Putin manipula los precios de energéticos, del gas, etcétera, y después lo reparte entre los grandes ricachones rusos, utiliza un principio globalista ultranza, ¿no? Entonces, en ambos casos, globalistas y soberanistas siguen siendo capitalistas. Esto es un falso debate. Perdón que me extendí. Gracias, Deya. Martín. Sí, yo concuerdo con lo que Humberto planteaba en términos de la estructura de valores. Nada más que esa estructura de valores no es estática, sino que responde de una forma muy dinámica a los contextos bajo un análisis siempre muy histórico, no tanto transversal, digamos, dentro de la dinámica de desarrollo de la sociedad. Entonces, hoy nos apegamos a ciertos valores, algunos, y estos valores también están muy diferenciados desde la perspectiva de los intereses propios o los fines que se persiguen. Entonces, en la institucionalidad pública se partirá de algunos valores que a veces incluso hoy son muy vigentes, pero que tal vez en otro momento histórico no tenían mucho sentido, ni siquiera se habían originado. Un poco por lo que decía Humberto, lo que respondía a lo que podía haber ocurrido con la sociedad o las relaciones de producción en 1300 o después. Incluso en la época esclavista, probablemente los valores de la sociedad respondían a que el esclavismo era un sistema muy validado. Y hoy, si usáramos ese mismo razonamiento, todo el tema de los derechos humanos quedaría valiendo cero. Pero sí, efectivamente, la forma de acercarse a ese análisis más integral y más perfecto, yo considero que sí debe ser a través de un sistema de valores bien sólido que efectivamente le dé a los territorios, Oscar, a las comunidades y a las regiones el lugar que se merecen. Entonces no podemos exigirle, por ejemplo, a territorios abandonados, en pobreza, en desigualdad, exigirles que compitan igual a aquellos territorios donde hay conectividad, hay amplio desarrollo tecnológico, donde el recurso humano es más calificado. Entonces, ¿de qué tipo de competitividad o competición estamos hablando? Pero alguien escribió en el chat de que la competición no estrictamente conduce a las igualdades, y eso es cierto. Es decir, hay una falsa premisa ahí, porque la competición surge de las desigualdades, no surge de las igualdades. O sea, ¿qué sentido tiene que Oscar y yo corramos 100 metros lineales si Oscar dura 10 segundos corriéndolos y yo también? Entonces, ¿para qué vamos a competir? Y la competición tiene sentido si hay desigualdades. Incluso a mí, a veces, cuando incentivamos los procesos de innovación tecnológica, es para ampliar las brechas entre unos y otros. Si hay un factor que acelera las desigualdades, son los procesos de innovación tecnológica. Es decir, los procesos de tecnologización se aceleran en algunos centros de desarrollo y en otros no, ni siquiera pasan en sus orígenes. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, a Costa Rica le lleva más de 100 años exportar café en bolsas de 1 kilo, más de 100 años. Cuando los desarrollos en otras latitudes ya se habían dado y por lo tanto las expropiaciones de excedente están altamente concentradas donde esas evoluciones han pasado.
Pero entonces hay que compartir valores. Ese sistema de valores yo creo que sí debe ser compartido para que los procesos de desarrollo sean más homogéneos, más democráticos, más equitativos. Y ve que los objetivos del desarrollo sostenible siguen haciendo mucho énfasis, Oscar, en las igualdades, que no hayan inequidades, que no hayan poblaciones excluidas. Sin embargo, el sistema como tal, en su dinámica, sigue acelerando detonantes que profundizan las desigualdades. Entonces, ahí es donde yo siento que los valores o este sistema de valores juega y se predeterminan en función de ciertas condiciones de dinámicas propias que los grupos en la sociedad predeterminan. Eso sería mi reflexión final, Oscar, gracias. Muchísimas gracias, profesor Parada, profesor Mihailovich, a todos los asistentes. Vamos a cerrar, ya nos supera la 1 de la tarde. Creo que ha sido una excelente actividad. Incluso tenemos personas que nos han acompañado desde otras latitudes. Aquí María Elena Yelakdaki nos dice que ojalá puedan compartir la grabación. Claro que sí. Gracias a toda la logística de la Vicerrectoría de Extensión y el programa Una Vinculación con doña Cinia Castillo, que está por acá. Esos videos se comparten, se editan y quedan allí en acceso para todos y todas, porque ella habla de que por la zona de horario pues es muy diferente y quiere usarlo donde se encuentra. Nos dice incluso que el capitalismo necesita espacios no capitalistas para subsistir a las comunidades, y las comunidades son esos espacios. El profesor Neptalí Monterroso desde México nos manda un gran saludo, un saludo también para Neptalí, dice muy interesante conversatorio, actividades como esta deben multiplicarse en nuestra América. Gracias por la invitación. Un gran saludo para el profesor Neptalí, también para la profesora Carolina Filipchak de la Facultad de Filosofía y Letras y de las Artes Liberales y de la Escuela de Estudios Doctorales en Polonia, que también nos acompaña por acá. Un saludo y agradecimiento a todos los estudiantes que se conectaron esta mañana, se mantienen allí y vemos aplausos y manitas bonitas ahí, que se dan. Sin duda, creo que podríamos continuar toda la tarde, ¿verdad? Y creo que esto merece una reflexión profunda desde el punto de vista organizativo, de que tenemos que repetir estas actividades, como bien lo dice el profesor Neptalí, y que sin duda da para más y que lo apuntemos porque de verdad creo que ha sido riquísimo esta mañana poder abordar el tema de estas crisis del capitalismo contemporáneo y sus impactos en las comunidades locales de América Latina. De nuevo, gracias al profesor Dejan Mihailovich por acompañarnos, por estar por acá en Costa Rica y hacer esta excelente intervención. Gracias al profesor Martín Parada Gómez, director de Extensión, por acompañarnos también con esa agenda apretada y hacer excelentes comentarios y también intervenciones y unas maravillosas propuestas, incluso muy relacionadas con el quehacer de nuestra universidad. Gracias a los profesores de la sede regional Chorotega y de la universidad que nos han acompañado en esta mañana. Quiero hacer un agradecimiento para cerrar también a nuestros socios a nivel internacional, al Núcleo de Estudio de las Américas, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, que siempre acompaña y promociona estos eventos que realizamos, al Instituto Ideas de Austria, a la Casa de Encuentros Latinoamericanos de Polonia, al Centro Iberoamericano de la Universidad de Novi Sad en Serbia, en Novi Sad, de donde Dejan es originario, ¿verdad? Novi Sad, ahí hemos estado compartiendo mucho. A la Fundación el profesor Andrzej Dębicz de Polonia, al programa Una Vinculación, a la Secretaría de Extensión y a la sede regional Chorotega por permitirnos realizar estos eventos y poder compartir también con la comunidad nacional y la comunidad universitaria. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes
y seguimos en contacto.